Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Arrancamos nueva serie, es una escuela de sabiduría que vamos a dar en 31 lecciones. Me gusta predicar la Biblia. Literalmente quiero invitarles a una escuela de sabiduría y durante 31 mensajes provocar al pueblo cristiano más sabio de esta ciudad. Desarrollar sabiduría, provocar entendimiento, conocimiento acerca de una serie basada en el libro de Proverbios que vamos a estar viendo por 31 domingos, salvo alguna excepción que tengamos algún otro mensaje por alguna razón específica. Es un curso de sabiduría, una escuela, sí, literalmente una escuela de sabiduría. Hoy tendremos la lección número 1 que nos habla acerca de una vida genial. Bendito sea el nombre del Señor. No te lo vayas a perder, deberías estar al pendiente y además la grabación luego repasarla. Y les encargo, amados, que cada uno lea durante la semana el siguiente capítulo de Proverbios, léelo y reléelo. De hecho, si leyeras un capítulo de Proverbios al día, leerías cada mes el libro porque tiene 31 capítulos. Eso significaría que en un año tú podrías haber leído 12 veces el libro que te hace sabio. No tienes idea lo que vas a transformar tu vida, lo que vas a adquirir herramientas para toma de decisiones, lo que va a pasar contigo. Así que hoy veremos la lección número 1 para una vida genial. Te invito a Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4 y luego leemos el versículo 7, por favor. Todos en voz alta. Verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Permítanme ponerles una ilustración para introducirnos al tema. El universo entero, la materia en el universo está hecha de átomos. Toda la materia en el universo tiene átomos. Y la combinación de los átomos es lo que define la diferencia en la materia. Los átomos están combinados de cierta manera para hacer un mineral, para hacer tierra, para hacer aire. Es una combinación de átomos que crea toda la materia en el universo. Evidentemente esta combinación es un trabajo de sabiduría. No es una casualidad porque toda la combinación de todas las cosas para producir mediante combinando átomos todas las cosas, se trata de un asunto muy sabio. Dios ha hecho esto, dice la Escritura, con sabiduría. Ahora, esa es la importancia de la sabiduría. Hace que todo el universo funcione. Si a alguno le parece ese ejemplo, es suficiente para entender la importancia de la sabiduría. Pero si no, te voy a poner un ejemplo práctico y simple. Puedes tomar este otro ejemplo que puse de bien simple, bien sencillo. En diciembre, creo, del año pasado, salió un grupo en un barco de Haití. Un grupo de 253 haitianos huyeron de su país en barco. Querían ir a Estados Unidos, pero no tenían sabiduría respecto a la navegación y llegaron a Cuba. O sea, peor que como estaban. Peor, es más, peor con I. Evidentemente no se esperaban eso. Y lógicamente después de atenderlos ahí todo, como venían afectados en el viaje, los repatriaron otra vez a Haití, que yo creo que ya estaban contentos de volver después de haber estado en Cuba. Pero, en fin, esa es la importancia también de la sabiduría en la vida práctica. Si tienes sabiduría o no la tienes, va a definir la forma de vida que tengas, el rumbo que vaya tomando tu vida, dónde vas a terminar, qué va a suceder. No es una casualidad. Así como los átomos es una combinación de lo mismo para crearlo todo, lo mismo sucede tomando decisiones con o sin sabiduría. Es la combinación que forma tu vida. Vas a terminar en los Estados Unidos o en Cuba, perdóname la comparación. Y si no me perdonas, pues no serás perdonado, entonces tienes que perdonarlo. Pero en fin, el hecho es, amado, que necesitamos sabiduría para toda nuestra forma de vida.
Bienvenidos entonces a una escuela de sabiduría. Estos mensajes se tratan de hablar acerca en los consejos que da Dios en el libro de Proverbios como códigos de sabiduría para aplicación del conocimiento, resolución de problemas, para inventar la forma de salir adelante, para tener una buena y larga vida en el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a verlo. Número 1. Primero, escuela de genios. La Biblia nos habla de eso. Para eso es Proverbios, para hacer una escuela de genios. Personas que se desarrollen intelectualmente, y no solamente en cuanto a la información, sino a la aplicación de ese conocimiento. Dice el versículo 1 y 2, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Lo primero que empieza la Biblia hablando en Proverbios es hablarnos del propósito de los proverbios, desarrollar un destino de vida, un propósito, darnos razón para pensar y para vivir correctamente. El que empieza escribiendo y el que recapituló los proverbios es Salomón. ¿Quién era Salomón? Hijo de David. Él mismo dice que esta sabiduría comenzó con las enseñanzas de su padre David. Obviamente David entendía esto cantando a Dios, dedicando tiempo al Señor, y de ahí surgió el principio de esta sabiduría. Ahora bien, Salomón tiene una ironía. Por un lado fue el rey, no el hombre, el rey más sabio sobre la tierra. Sin embargo, no aplicaba esa sabiduría. Es decir, tenía un tremendo conocimiento en cuanto a lo que significa la sabiduría, pero no la ponía en práctica. Imagínate nada más, qué ironía, que siendo tan sabio, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ahora, cualquiera puede pensar que trataba un asunto de lascivia. No lo hacía por lascivia, lo hacía por una cuestión de gobierno, de política, porque asociándose con las naciones, teniendo a la hija del rey de esa nación, no lo iban a tener en guerra jamás. Y de esta forma tenía paz con todos y al mismo tiempo tenía comercio con todos. Por eso lo hizo, por su nación. Las 300 concubinas fue agregado ya, eso es otro asunto. La realidad es que esto provocó, dice la Escritura, que inclinaran su corazón hacia la idolatría. Si una mujer inclina el corazón, imagínate 1000. Lo que sí hay que decir es que no solo es el rey más sabio sobre la tierra, es el rey más resistente sobre la tierra. Imagínate 1000 suegras. Es el más resistente sobre la tierra. Qué tremendo hombre. Ya no sé yo si castigarlo o premiarlo. No te creas, no. Pero el punto, lo que trato de decirte es que ahí encuentras a alguien que tiene sabiduría pero no la aplica. Es como un creyente que aprende Biblia y no la obedece. Y cuando hablamos acerca de la sabiduría, no estamos hablando acerca de adquirir conocimientos y saber más Biblia, sino entender los principios de vida que nos llevan a practicar la palabra de Dios. Esto es muy distinto a adquirir el conocimiento de esas cosas. Yo puedo saber qué alimento me hace bien y qué alimento me hace mal, pero si no obedezco este conocimiento, tengo conocimiento, pero realmente no practico sabiduría. Porque la sabiduría te va a llevar a la aplicación correcta del conocimiento. ¿Estamos entendidos en ello, amados? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, lo primero que debemos entender es el provecho de la palabra de Dios está en entenderla y obedecerla. Por eso empieza Proverbios hablando de esa manera. El Señor Jesús dijo que si alguno oye la palabra y no la entiende, viene el enemigo y roba la semilla. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, es difícil arrebatar esa palabra de su corazón, porque no es solamente algo que tiene en la mente. Hay personas que pueden recitar versículos que no entienden. Si lo entendieran, el entendimiento al que se refiere la Escritura es aquello que ha echado raíces en el corazón y no te lo pueden arrebatar. Se ha arraizado dentro de tu ser de tal manera que cuando alguien te dice no, Jesús no es Dios, tú dices, hey, Jesús es Dios. La Biblia dice, Romanos 9:3 dice que el cual es Dios bendito por los siglos. Primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 1:1. Y empiezas.
porque se ha arraigado en tu corazón y es imposible arrebatar la semilla. Pero cuando alguien adquiere conocimiento y no lo entiende, se lo van a arrebatar. Entonces lo primero es que tú debes abrir tu entendimiento. Alguno va a decir: ¿y qué si no tengo la capacidad para entenderlo, amado? Esto no es por una capacidad del cerebro, es por una intención del corazón. Nuestro problema tiene unos cuantos centímetros del cerebro al corazón. Nuestro problema es que no tenemos la intención. La Biblia está en código para que no la entienda el hombre por inteligente, sino por tener el corazón como un niño que quiere recibir la palabra de Dios. Entonces se abre, entonces la entiendes y entonces es imposible que sea arrebatada. Bendito sea Dios. Para entender, dice el pasaje, sabiduría y doctrina. Dos cosas que menciona ahí: entender sabiduría y doctrina. La sabiduría, ya lo mencioné, es la aplicación del conocimiento para la resolución de conflictos o para creación de nuevas ideas. Esa es sabiduría. Pero respecto a doctrina, es una palabra bien interesante, porque en su original hebreo significa algo así como corregir para instruir. O sea, algo así como ponerle a una persona disciplina para instruirlo. Una cosa así. La idea de esto no es solamente enseñarle, sino más bien cuando tienes que darle para que aprenda. Un ejemplo: se puso un experimento con un ratón. Otros dicen que se hizo con una rata, yo leí con un ratón. El caso es que se pone una caja con un ratón para que escape, para que salga de allí, y en ocasiones le ponen como motivación comida. Y el ratón por comida no tiene tanta intención de ir hacia el lugar. Empieza así al principio, pero se satisface y ya no le llama tanto la atención. Pero si le pones un gato detrás, siempre corre. Es interesante que la disciplina por castigo suele tener más resultados que por motivaciones. Por eso llegas temprano cuando tu mujer se enoja y no cuando te aguanta. O sea, algunos bien obedientes, bien portados para evitarse problemas. A otros no les importa, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el hecho es que el ser humano aprende. El pasaje lo que te dice es que Proverbios te enseña para evitarte problemas, a fin de que puedas instruir, a fin de que puedas ser instruido y crecer y te vaya bien en la vida. En otras palabras, si no tienes proverbios, vas a tener experiencias dolorosas para aprender. ¿Qué sentido tiene? Mejor aprendamos por la Biblia y no por problemas. Bendito sea Dios. En segundo lugar, es hora de ser razonables, amados. Es hora de ser razonables. Para eso es Proverbios. Dice el versículo 2, la segunda parte: para conocer razones prudentes. Se le llama sentido común a lo que supuestamente toda la gente, en su mayoría, si no es que todos, entienden por bueno y malo. Se le llama sentido común a eso. Aunque algunos dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque como vemos la conducta, pareciera que nadie tiene sentido común. Se meten líos, pero los proverbios te permiten tener verdadero sentido común, de manera que te enseñan a vivir. Así que cuando vas a tomar decisiones o estás a punto de meterte en un problema, aunque no sepas específicamente qué hacer en esa situación, por ser entrenado en los proverbios, algo adentro te da sentido común y dices: eso no suena bien, eso no me parece correcto, porque la palabra enseña y te da sentido común, te hace razonable. Bendito sea Dios. Alguien debe decir amén. Ahora, porque el ser humano a grandes rasgos hace cosas que no tienen sentido común. Come aceite. Imagínate qué poco sentido común cuando Dios hizo al hombre y que el hombre iba a comer aceite. Se pone tinta bajo la piel. Casi siempre se ve peor, pero se pone tinta bajo la piel. O sea, puedes pensar eso. Consume drogas. ¿Qué sentido común tiene hacer eso si sabes que lo enloquece, lo atonta? Como el alcohol, como los cigarros también. Increíble. Se une a personas tóxicas que ya tienen pasado. Oye, ¿y tú cómo has estado? No, pues yo vengo de 4 matrimonios. No, pero pues el Señor restaura. Sí, vamos a empezar. O sea,
¿En serio? ¿De veras? Te sale más barato unirte a un tigre. O sea, pero no hay sentido común. El ser humano tiene tan poco sentido común que compra más de lo que ya tiene. Tiene un carro o tiene otro, o tiene un pantalón y quiere otro. O sea, compra más de lo que ya tiene y almacena y junta y junta y junta. O sea, ser rico no es difícil, porque si ya tienes una recámara que no usas, o ropa que no utilizas, o tienes más comida de la que puedes comer, perdóname, hace rato tú eres rico. Lo demás es acumular más de lo mismo. El rico acumula más casas o más carros o más cosas, pero es más de lo mismo. Hace mucho fue rico. Lo demás es solo amontonar para preocupación, nada más. Hace rato llegaste a la riqueza, pero sigues amontonando más de lo mismo que no tiene sentido. Eso es el poco sentido común. ¿Qué tan poco sentido común tiene el ser humano que algunos dudan de Dios pero creen en ovnis? O en espíritus, o en fantasmas. O sea, dudan de Dios y dicen que hablan con sus seres queridos que ya murieron. O sea, ¿en serio? No hablabas con el viejo en vida, menos de muerto. Otros tienen tan poco sentido común que dicen, no, me está cuidando desde el cielo. O sea, ¿en serio? No te cuidaba en vida viviendo en tu misma casa, menos te va a cuidar desde el cielo. No tiene sentido común. Entonces, es el poco sentido común. ¿Qué hace Proverbios? Te hace razonable, con sentido común, con los pies en la tierra, entendiendo la vida como es para tener resultados. Bendito sea Dios. Número 3, seamos prudentes y enfocados. De verdad, amados, dice el pasaje, para recibir, el versículo 3, la primera parte, para recibir el consejo de prudencia y justicia. Acudir al libro de Proverbios te da, mira, es como ir a un consejo de sabios. Imagínate tener un grupo de personas sabias, las más sabias de la tierra, que se reúnen cada vez que tú necesites consultar para saber qué hacer. Lo tienes ahí en tu teléfono, ahí está la Biblia, Proverbios. Lo tienes en tu casa, lo tienes escrito, lo tienes en varias versiones. Tenemos un consejo de sabios, los más sabios de la tierra, dispuestos a aconsejarnos sobre cualquier asunto, desde los más simples terrenales hasta los más grandes y espirituales, desde lo temporal hasta lo eterno. Eso es Proverbios. Entonces te menciona para prudencia y justicia. La palabra para prudencia es un término que literalmente se puede traducir como inteligencia. No sé si tú te has dado cuenta, pero es común que te salga en redes de internet o cosas así, te salga, por ejemplo, algún anuncio donde te inviten a hacerte un test de IQ para saber qué tan inteligente eres. Más de uno va a entrar curiosamente en hacer un test así, para saber qué tan inteligente. Pero tú no puedes medir tu inteligencia de esa manera, eso es falso. La Biblia dice que el apartarse del mal es la inteligencia. Tu inteligencia no se define con un examen. Tu inteligencia se define por qué tanto te apartas del mal. Ahí está la verdadera inteligencia. Alguna vez se los expliqué de esta manera. Cuando se hace algún ejemplo, algún estudio de qué tan inteligentes son los animalitos, ponen un laberinto y por el laberinto ponen una ratita y luego le ponen toques en un lado, comida en otro, en otra parte le sale algún otro animal que sea peligroso, unas espinas, y entonces el animalito va recorriendo el pasadizo, va recorriendo el laberinto, y donde se lastima aprende y dice, ya no debo pasar por ahí. Pero si vuelve a pasar 2 o 3 veces, entonces van anotando diciendo, no están listos. Si le aplicamos esto a los seres humanos que vuelven con su ex 4 veces, si le aplicamos esto al que lo defraudan 1 y 2 y 3 y 4 veces, si le aplicamos esto a aquel que presta dinero o que pide prestado 1, 2, 3 otra vez, si le aplicamos esto a aquel que teniendo problemas de azúcar en su sangre sigue comiendo pasteles y tonterías, ¿qué diremos de su inteligencia? No es inteligente. Un hurón tiene un IQ más grande. Un día quise darle a la perrita que teníamos, ya partió al perro de los cielos, a los cielos de los perros que no existe, pero le quise dar una pizza.
tenía hambre, yo estaba comiendo pizza y empezó con que tenía hambre. Yo dije, hijo, las croquetas están hasta allá. Pues están allá, sácalas. Pero quería que yo fuera, entonces dije, no quiero ahorita. Entonces agarré un trozo de pizza y se lo puse ahí. Y no lo quiso comer, y menos porque le serví coca y no quiso probarla. Entonces la perrita fue bien lista porque vio algo negro burbujeante. Dijo, esa cosa no, es del demonio, eso no me lo tomo. Entonces, de alguna forma es increíble que hay ocasiones que nosotros los humanos sin sentido común hacemos cosas no razonables, y la Biblia nos enseña entonces prudencia, nos hace inteligentes para decir, oh, entonces me hace daño, entonces debo apartarme de esto. ¿Alguien está entendiendo esto? Bendito sea Dios, amado. Tú vas a medir qué tan inteligente eres apartándote del mal. No te metas en líos, sé inteligente y te irá bien. Bendito sea Dios. La segunda palabra es justicia. Te da justicia. Se refiere a derecho que prospera, es la interpretación literal. En otras palabras, se refiere a darle a cada quien y a cada cosa lo que le corresponde. Eso es justicia. Cuando alguien le da a las relaciones humanas la relación que corresponde, es una persona justa. Si trata con injusticia la relación, con toxicidad, con aversión, no sé, de diferentes maneras, no es justo. Se refiere entonces a la necesidad, o en la palabra, de recibir la capacidad para ser justo en todas las cosas y ante todas las personas. Eso hace Proverbios, usted hace una persona justa. Ok, vamos a tratar de entenderlo. Hace 3, 4 mil, 5 mil años, los seres humanos ponían trampas para animales. Algunas de esas trampas, con el paso de los años, siguen usándose. Es decir, hoy en pleno siglo XXI, en algunos lugares existen algunas trampas para animales de hace 3, 4 mil años. Y uno diría, ¿que no aprenden los animales? A lo mejor alguno aprende cuando cae en la trampa, pero no tiene la capacidad de pasarle a la siguiente generación. Con frecuencia no lo hacen, pasar ese conocimiento. Algunas veces sí, pero es raro. Por lo general, el hijo de ese animal que cayó en una trampa no aprende y vuelve a caer. Por eso existen trampas, porque siguen cayendo. Ahora entiendes por qué te siguen engañando y sigues cayendo en trampas. Porque no aprendes. Te encuentras al ser humano que no entiende la palabra, que no va a Proverbios, que no aprende sabiduría, que llega a la adolescencia, su papá, que ya cayó en algunas trampas, ya aprendió, viene y le dice, hijo, no hagas eso, te vas a meter en este y este problema, no lo hagas. Y el hijo, como animalito que no aprendió de la generación pasada, cae en la trampa diciendo, es mi vida, yo no pedí nacer. Una vez oí una mamá que dijo, yo te traje al mundo y yo te puedo sacar. Ay, dije, eso está bueno. Es increíble cómo la siguiente generación, como animalitos, vuelve a caer en las mismas trampas porque no aprende de la generación anterior. Una persona sabia aprende. Dice, oh, si mi papá estaba metido en problemas financieros y familiares porque tenía tal vicio, yo no lo voy a probar, ni lo tocaré, no sea que yo me meta en ese problema. Yo te he platicado, mi padre tuvo problemas con el alcohol, por tanto jamás bajo ninguna circunstancia tomaré ni toqué una copa de alcohol, jamás. ¿Por qué razón? No vaya a ser que ese monstruo se pueda heredar, no vaya a ser que algún gen por ahí despertara. Por esa razón no lo tocaré ni lo probaré, le sacaré la vuelta porque soy entendido, porque soy lo suficientemente inteligente para apartarme del mal, para no meterme en el problema que destruyó ya una vida anterior. ¿Alguien está entendiendo esto? La palabra te enseña entonces, aprende, bendito sea Dios. Alguien debe glorificar a nuestro Dios. En cuarto lugar, ¿qué hace Proverbios? También, amado, te va a ayudar a estar en su sano juicio y equilibrio. Qué importante es tener un juicio saludable de todas las cosas, parecido a la justicia, pero un poco más profundo, y tener equilibrio. Dice el versículo 3, la segunda parte, para recibir también juicio y equidad. Primeramente, juicio se refiere a sano juicio, madurez. Madurez, qué importante es aprender y ser maduro. Basta ya de berrinches emocionales, basta ya de arrebatos.
¿Te has dado cuenta cuántos líos te metiste por un arrebato? Hay quienes terminan en un divorcio, pierden un negocio o la salud o le quitan los dientes por culpa de un arrebato emocional. ¿Cuántos líos tiene la gente por arrebatos emocionales? Falta de madurez. Vamos a explicarlo. ¿Han oído ustedes acerca de las muelas del juicio? Las muelas que salen al final. Yo me las tuve que quitar porque quién sabe por qué salen cuando ya la dentadura está completa. Ya está bien todo y tienen que salir al final aventando todos los dientes para adelante. ¿Quién sabe a qué se deba? Yo no sé si ha resultado la caída. El caso es que a veces se las tienes que quitar. En mi caso fue así. Dije yo, esta hermosura no se puede acabar con esas muelas. Ni una menos. Ok. Qué mala onda, o sea, que yo les echo porras, háganlo también, o sea. Yo sé que es no feo, pero cuando menos hay que decir las cosas que no son como si fueran. Pero amado, ok, volviendo. El punto es que esas muelas salen, le llaman las muelas del juicio porque no te salen de niño. Te salen cuando se supone que ya tienes juicio. Cuando ya eres maduro. Cuando ya pasaron años en tu vida, tienes experiencia. A diferencia de los dientes de leche. ¿Cuáles son los dientes de leche? Los primeros, que se van a caer. ¿Ha visto los niños? ¿Cómo está su hijo? 8 añitos de ahí, se sonríe y dice, ahí, o sea, 3 dientes ahí, o sea, es una etapa de vida y se ven así, ellos felizotes, ¿verdad? Que fuera adulto y sonriera. A ver, como adulto no sonreiría jamás con 3 dientes o un diente ahí, pero así son hermosos. Ajá. Pero se les llama dientes de leche porque son los primeros que nacen. Nunca se ha escuchado a alguien que diga a un adulto, a ver, ya te van a quitar tus muelas del juicio, vamos a ponerla debajo de la almohada porque viene el ratón de las muelas, o el hada de los dientes para los países más grandes, porque quién sabe a qué se deberá, que los Estados Unidos tienen hadas y en México ratones. O sea, eso es racismo y elitismo también. ¿No se han fijado en eso? Ay, sí, ellos sí hadas. Uy, sí, la hada de los dientes. Nosotros un ratón que viene ahí a medianoche a robarse dientes. O sea, ¿quién sabe a qué se deba eso? Pero nunca se dice que viene el ratón de las muelas del juicio, porque cualquier adulto va a decir, déjate de tonterías, yo no creo eso. Porque se supone que ya adquirió madurez y no va a creer tonterías. Los niños creen cualquier cosa. Si tu niño está aquí y oye esto y le acabo de matar una ilusión, lo lamento, debería estar en educación cristiana. Ok, entonces, pero, ok. Algunas cosas las digo yo, no el Señor. Pero amados, el hecho es que se supone que el niño cree todo porque es niño, es engañable. Por eso dicen como quitarle un dulce a un niño. Son fáciles de engañar. Entonces, ¿por qué la Biblia habla acerca de darnos buen juicio? Porque se supone que ya maduraste. ¿Qué hace Proverbios? Te madura y no te engañan. Te madura y no te pueden meter en trampa ni Satanás, ni demonios, ni otra persona te va a poder engañar. Cuando vengan a engañarte, tú vas a decir no. Tienes la suficiente madurez para saber la verdad y no dejarte engañar. Eso produce la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso. Ligado a eso, te da otra palabra más que es equidad. ¿Y qué significa? Equilibrio. Una persona sin sabiduría, una persona necia, es dada a los excesos. Puede ser exitoso en un punto, pero excesos en otras cosas. Los necios tienen excesos. Los sabios son equilibrados. Si quieres saber si eres sabio o no, es una prueba intelectual. Mide tu vida. Si tienes excesos en alguna o algunas áreas, no tienes sabiduría. Adquieres sabiduría en Proverbios. En cuanto a lo físico, el equilibrio es por el oído. En el oído existen ciertas, no sé cómo llamarle, herramientas del cuerpo que cuando se afectan, por ejemplo, una infección te puede quitar el equilibrio, puede hacer que te vayas de lado y todo el problema está simplemente en el oído, nada más. Ahora, curiosamente, en cuanto a la madurez o falta de madurez, el equilibrio depende de lo que escuchas. Porque cuando oyes la palabra de Dios y la pones por obra, eres equilibrado en tu vivir.
Y cuando no escuchas la palabra de Dios, sino otras cosas absurdas, infectas tu alma y pierdes equilibrio. Después andas con excesos, torpezas y te metes en líos. Para eso leemos la palabra y por eso hacemos esto de Proverbios, para adquirir equilibrio y tener una buena vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Número 5. Sin simplezas, por favor. Para eso es Proverbios, para andar sin simplezas, no ser simple más. Dice el verso 4, para dar sagacidad a los simples. El escritor, el traductor mejor dicho, fue muy tierno al traducirlo como simple. Pero el término original hebreo traducido literal es tonto. Pero no se oye bien decir para dar sagacidad a los tontos, y menos en una época en donde es fácil ofenderse. Pero ese es el término real del versículo, literal, eso es lo que significa. Entonces, ¿a qué se trata? Se trata de que cuando no tenemos la palabra de Dios, la sabiduría del Señor, somos simples, somos tontos, somos torpes en la toma de decisiones y nos metemos en muchos problemas. Empieza a ver, como te decía hace un momento, se establecen, por ejemplo, relaciones con personas tóxicas pensando, yo lo voy a cambiar. Amada, no lo vas a cambiar. Su mamá lo agarró recién nacido y no lo pudo formar. Los maestros de la escuela lo tuvieron de niño y no pudieron hacer nada. Tú lo agarraste grandote y ya con mañas menos lo cambias. Solo volviendo a nacer en Cristo puede cambiar. Si Cristo no lo cambia, nadie lo cambia. Entonces la simpleza está en pensar que tú lograrás algo que los demás no lograron. Cuidado, también el simple acepta propuestas económicas fantásticas. Mira, tú inviertes tanto y yo te voy a dar 4 veces más. Y se emociona, wow. Pero se emociona por su codicia. Y dice, yo sí quiero, voy a invertir. Perdí el dinero. Claro que sí. Proverbios dice que las riquezas rápidas no son bendecidas al final. Todo aquello que suena fantástico, el simple lo acepta. El sabio dice, no, me ofreces demasiado para ser cierto, no lo acepto. Proverbios me dice que las riquezas rápidas no son bendecidas al final. Yo voy a prosperar. Dios bendice la obra de mis manos. Sistemáticamente ahorrando, invirtiendo, poco a poco hasta crecer. Entonces, una persona simple no tiene ahorro, no tiene seguro de vida, seguro de gastos médicos, no tiene seguro de su automóvil. Imagínate que tienes un auto que sale donde hay miles de locos manejando y no traes seguro. Eso es ser simple. No voy a chocar. Tarde o temprano vas a chocar. Si sabes que hay misiles de más de 1 tonelada por las calles todo el día, sí vas a chocar, te lo aseguro. Sí, tarde o temprano. Yo nunca he chocado. ¿Para qué dices? Por estadística, el que no ha chocado nunca está más cerca de chocar. Mi pastor decía, yo no he chocado nunca, solo tuve un accidente, en ese falleció. Amado, cuidado. Entonces, pensar, no tener una cuenta de ahorro, es que no me alcanza. Amado, si administras con sabiduría, vas a poder, porque la sabiduría multiplica lo que recibe. La sabiduría te hace manejar el dinero para que se transforme en más. Eso hace Dios, bendito sea el Señor. También hay quienes son tan simples que suponen que son cristianos sin congregarse y sin leer Biblia, y dicen ser cristianos. No eres. No eres. Sabes del cristianismo, pero no eres cristiano. Eso es simpleza. Te decía hace un momento, ser simple es ser estafado. Imagínate que te llaman y te dicen, si no me deposita tanto, le voy a hacer tal cosa, y no sabes quién es, ni de dónde te llama. He oído gente que va al banco a depositar por una llamada. Eso es ser simple. Amados, la palabra del Señor te da sabiduría. Mira, ¿por qué sucede todo eso? Cierto defraudador que hizo muchísimos fraudes, muchísimos engaños, lo tenían ya preso y le preguntaron en una entrevista, ¿cuál es su técnica? ¿Cómo logró engañar a cientos, si no es que a miles de personas? ¿Cómo le hizo? Y él dijo, el secreto está en darle lo que ellos se dicen a sí mismos. Es decir,
Cada uno se está engañando a sí mismo. Al codicioso háblale de su codicia. Al que tiene lascivia, háblale de su lascivia. O sea, dales lo que ellos quieren, promételes lo que ellos desean, y como ellos se engañan a sí mismos, aceptarán tu propuesta cualquiera que sea. Cuando oyes eso, estás oyendo al diablo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, el problema del simple, el problema de la falta de sabiduría es que se engaña a sí mismo. Se dice cosas que no son ciertas, se convence de lo que está mal, creyendo que por cuanto él se lo dice una y otra vez, no pasará nada malo, y termina engañándose. Entonces, cuidado con eso. Todo lo que debes hacer es ir a la palabra que limpia el corazón, y te librará de ser engañado, porque te limpia el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debe decir amén. Esto es maravilloso, amados. Por último, número 6, último punto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Dice el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Ese es el inicio. Todo comienza, todo el principio de volverse una persona sabia, que te vaya bien en todo, está en el temor de Dios. Ahora, algunos no entienden el temor porque piensan que se trata de horror, miedo, pánico, y es cierto que Dios puede producirlo, pero déjame explicarte, como me explicó a mí el Señor, lo que significa su temor. Si tú alguna vez has estado en el mar, como me pasó a entenderlo a mí, cuando estás en el mar y de pronto te abre los ojos y entiendes su inmensidad. Imagínate que estás flotando en medio del mar, flotando, no tienes un barco, no tienes nada, estás flotando ahí y volteas hacia todos lados, hacia el norte, al sur, al este, al oeste, y todo alrededor es mar, no alcanzas a ver nada más. Esa inmensidad te produce temor. Imagínate que eres un astronauta y te desprendes de la nave y empiezas a flotar en el espacio, y de pronto volteas hacia todos lados, ya no hay nave, no hay nada, solo estás flotando en la inmensidad del universo. Eso es temor. Cuando entiendes a Dios, su inmensidad hace que todo lo demás desaparezca. Cuando entiendes la grandeza, la inmensidad de Dios, te das cuenta que todo lo demás no tiene sentido, es pequeño, insignificante, que Él puede proveer, lo que Él puede hacer, lo que sea. Y esta grandeza de Dios, el temor de Dios, te produce una sabiduría que nunca más. El que está en medio del mar no está pensando si vuelve a ganar un juego de fútbol. El que está en medio del mar solo quiere vivir. El que está flotando en el espacio no vuelve a pensar jamás en si alguna vez estará comiendo con amigos. Lo único que quiere es vivir. Cuando entiendes la inmensidad, todo lo demás desaparece y solo quieres aquel que es la vida. Y este temor hace que todas las cosas se pongan en su lugar. Ese es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Entiende su inmensidad y todo lo demás está en orden. Todo lo demás tiene un lugar fácil de controlar. Él está a cargo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, amado. Bendito sea el Señor. Toda insensatez es alimentada entonces por codicias, por cosas. Empieza en nosotros. Entonces considera las malas experiencias que has tenido. Ha sido por falta de temor de Dios. Tienes vacíos. Una persona hizo a otro o idealiza el amor como lo máximo en su vida, y este vacío interior le hace ser engañable. Va a creer cualquier cosa, va a tener relaciones antes de casarse creyendo que eso le satisface, etcétera, etcétera. Se va a sentir pleno con eso. Le van a romper el corazón, va a arruinarlo todo y lo van a abandonar. Repetirá esto vez tras vez hasta que quede solo. ¿Por qué razón? Si hubiera tenido temor de Dios, diría: Dios es inmenso y grandioso, lo demás está en su lugar. Y entonces actúa bajo esa gracia, ese temor de Dios, y todo tiene el orden correcto y se vuelve atractivo hasta para escoger. Ahí era para que dijeras amén. 2, 3 lo dijeron como diciendo: de aquí soy. El principio de la sabiduría, concluyamos, es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona sin sabiduría no puede ser enseñada. Aunque parezca muy inteligente, aunque sepa de todo, no lo puedes enseñar. Amado, así funciona. Entonces no te estoy hablando acerca de tener conocimientos, que son muy buenos. Te hablo acerca de tener sabiduría que te ayuda a vivir. Tú puedes tener un diccionario con todas las respuestas, pero el diccionario no tiene vida. Lo que tú necesitas es vida.
vida que viene de Dios. Empieza teniendo a Dios como el Señor de tu vida. Bendito sea el Señor. A Dios como el todo de tu vida. Debo concluir. Seamos una iglesia que se distinga por la sabiduría, amados. Por eso es esta escuela de sabiduría que quiero que estés 31 mensajes hasta que desarrolles tal sentido común y sabiduría de Dios, que te vaya bien en todo lo que emprendas. Se puede, amado. No es casualidad, es cosecha. Ponte en pie, por favor. Tenemos que empezar, como dice el pasaje, por el principio. Si tú jamás has tenido realmente un verdadero encuentro con Jesucristo, no te digo que no sepas que Él es el Salvador, lo más probable es que lo sabes. En países de Occidente es raro encontrar a alguien que no sepa que Jesús es el Salvador del mundo. La Biblia lo dice muchas veces, el Evangelio de Lucas lo dice a cada rato. O sea, no es que no lo sepas, pero si todavía no es tu Salvador, si no estás experimentando la vida cristiana, permíteme ayudarte para que empieces hoy. Y esto debes comenzar entregando tu vida a Jesucristo de verdad. No es a través de, es que sí tengo el credo. No, perdóname, pero la Biblia habla acerca de la fe de los demonios. ¿Sabes cuál es la fe de los demonios? Ellos creen en Dios, ellos tiemblan ante Dios, pero no le obedecen. Hacen lo que les da la gana. En otras palabras, tienen que obligarlos Dios para que obedezcan, porque no quieren obedecer. En otras palabras, la fe de los demonios es cuando sabes lo correcto, entiendes esto, crees en Dios, pero no le has dado tu vida para obedecerle y que sea tu Señor. Por eso para ti es hoy la invitación. ¿Quieres hoy entregar tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Me gustaría ver manos levantadas de aquel que diga por primera vez en su vida: sí, yo quiero. Levanta tu mano, por favor. Me gustaría verles. Vamos, levanta tu mano. Quiero verte. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios le bendiga también. Gracias a Dios le bendiga. Veo algunas manos levantadas. Que Dios les bendiga a cada uno. Muy bien. Permíteme llevarte un poco más allá. Posiblemente alguno esté diciendo: de verdad es que sí creo. Vuelvo a decirlo. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Ya le diste tu vida para que Él la gobierne? Si no lo has hecho, permíteme ayudarte, porque es el inicio. De ahí empieza todo. Quiero invitarte un pasito más allá. Que te atrevas a salir de tu lugar y que vengas acá al frente. No acá arriba, aquí abajo. No te apures, no te van a pasar en televisión ni nada. Simplemente para orar juntos tú y yo y decirle a Dios o ayudarte a cómo entregar tu vida. Sal de tu lugar y ven hacia acá, por favor. Ven aquí al frente. Quiero ayudarte en esto. De verdad que cuando tú empiezas, debes empezar en Dios. Vengan hacia acá, por favor. Bendito sea Dios. Ven hacia acá, por favor. Aquí al frente, por favor. Seguramente alguien más va a ayudar y venir contigo, para que no venga solo. El que está ahí enseguida te puede acompañar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos, ¿quién más? Alguien más seguramente se atreve. Permíteme ayudarte, de verdad es bien importante. Qué bueno, jóvenes, es maravilloso, qué bueno. A toda edad, pero la realidad es que entre más edad tenemos, más cosas necesitamos que Dios sane y cambie. Y cuando los jóvenes empiezan, qué maravilla, es más fácil. Así que, pero para Dios todo es posible. Bendito sea Dios. Si estás viendo a alguien ahí cerca de ti que a lo mejor parece que quiere y no se atreve, tú que eres ya alguien que ha experimentado en la palabra, ¿por qué no le dices: yo te acompaño? Y vienes con él para que pueda atreverse, para que también entregue su vida. Porque tú sabes, ahí empieza todo el principio. Es eso, el principio es Él. Todo empieza en Él. Bendito sea Dios, todo empieza en Él. Gloria a Dios. Ustedes que han pasado al frente, la idea es entregarle de verdad tu vida al Señor. Yo sé que has oído que Él es Señor, que Él es Salvador, pero es necesario hacer la oración y decirle: te entrego mi vida. Te voy a guiar en una oración. Si tú quieres hacerla conmigo, debe ser audible para ti, al menos que lo hables. No puede ser solo en tu mente, no puede ser solo que me veas. Tú tienes que orar. Si yo oro, es solamente para guiarte a ti en lo que tú debes hacer. Pero si tú no oras, no va a pasar nada, te vas a regresar igual. Tienes que decirlo con tu boca, porque eso dice la Biblia, que
que confieses con tu boca a Jesús por Señor. Así que ora conmigo y dile a Dios: Padre Celestial, dile: Padre Celestial, perdona mis pecados. No tomes en cuenta la vida que he tenido sin ti y ayúdame hoy. Hoy acepto que Jesucristo, tu Hijo, fue enviado por ti para morir en mi lugar, resucitar, sentarse a tu diestra y darme una nueva vida. Te ruego que sea hoy Jesús Salvador y Señor de mi vida, de ahora y para siempre. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.